Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Librero. Eh, Como cada ocasión que nos presentamos, pues sí, yo digo que voy a platicar con un amigo. Y en esta ocasión así es un, un nuevo amigo, diría yo, al que en realidad conozco desde hace muchísimos años, pero bueno, ese es otro tema. Nos acompaña hoy Víctor Manuel Mendiola, quien es escritor, poeta, editor, yo diría que eh, precursor de la edición independiente en México tal como la conocemos hoy en día. Bueno, el Tucán de Virginia tiene ya 40 años de existencia, pero como decía, ese será tema para otro programa. Pues Víctor Manuel, eh, pues muchas gracias de estar hoy en el librero. Al contrario, es un placer para mí estar aquí contigo y con todos los lectores o el público que viene a este sitio para hablar y escuchar hablar de literatura. Así es, y efectivamente, hablamos mucho de libros, de edición y de literatura. En esta ocasión, pues el tema es sumamente literario, pero además pues va más allá de lo literario, diría yo. Eh, Vamos a hablar de La Suave Patria, ese gran poema, ese enorme poema de Ramón López Velarde, que cumple 100 años de haber sido publicado justo en el año que, bueno, también se cumplen 100 años del fallecimiento del propio poeta. Eh, eh, pero, pero, eh, pero hablar del poema La Suave Patria es no solamente hablar de esa pues enorme capacidad poética de López Velarde, de sus alcances como tal, como poeta, sino es hablar de México desde muchos puntos de vista. Y bueno, pues eh, creo creo que, eh, creo que lo que, bueno, el motivo pues creo que el motivo de esta conversación, que es una muy reciente publicación tuya, Víctor Manuel, que tiene como título eh, el 100 años contra el fantasma del caudillo, publicada recientemente por la Universidad Autónoma de Querétaro en su fondo editorial. Eh, es un pretexto, bueno, muy bueno porque en realidad lo que tú escribiste lo que escribiste, esto que acabas de publicar, tiene su antecedente. Sí, tiene su antecedente en una publicación más detallada, quizá más para especialistas en el mundo de la poesía, probablemente, ¿no? Eh, pero creo que es un complemento excelente esto que acabas de publicar. Pero para entrar en detalle eh, y que y que en realidad quienes nos escuchan eh, vayan agarrando el hilo de lo que queremos comentar. En realidad de lo que vamos a hablar es de cómo La Suave Patria eh, es un poema que nada tiene que ver con con esos afanes triunfales de la Revolución Mexicana y de la patria como un símbolo para unir a la nación en torno a un caudillo. De hecho, es justamente lo contrario. Así es. Entonces, pero bueno, ¿por qué no comenzamos? Sí, bueno, pues habría que hacer un énfasis en esto que acabas de decir, que es fundamental. O sea, el motivo fundamental de mi libro es señalar que La Suave Patria está muy lejos de ser el canto triunfalista no solo de la historia de México, sino en particular de la Revolución Mexicana. Y que más bien es lo contrario.
es una crítica de la Revolución Mexicana, una crítica de la violencia de la Revolución Mexicana, una crítica de los abusos y atropellos y crueldades de los caudillos de la Revolución Mexicana, en donde están incluidos Pancho Villa, Zapata, Obregón y todos los otros demás líderes que actuaban bajo la idea del más fuerte. Y finalmente, que la Suave Patria, o sea, es una crítica a los caudillos y es una crítica muy probablemente a Álvaro Obregón. Y de soslayo, por supuesto, otra vez repito, a las bandas villistas y zapatistas. Entonces, en contra de lo que ocurrió en el momento de la consagración del poema en la Rotonda de los Hombres Ilustres, unos días después de la muerte de López Velarde, porque la muerte de López Velarde ocurrió el 19 de junio, ¿no? Y a los 2 o 3, al siguiente día, se le hizo un homenaje en la Rotonda de los Hombres Ilustres, promovido por Vasconcelos, bajo la anuencia de Álvaro Obregón. Bien dice Vicente Quirarte que si Álvaro Obregón hubiese sabido que lo que significaba la palabra Xuan puesta en la segunda estrofa del poema, probablemente no le hace un homenaje, porque en la segunda estrofa del poema, en el proemio, López Velarde dice: navegaré por olas civiles con remos que no pesan, porque van con brazos que no pesan, porque van como los remos del correo Chuan, que remaba la Mancha con fusiles. ¿Y qué es un Chuan? O mejor dicho, ¿quién es ese Chuan? Pues un Chuan es un soldado bretón, proborbónico, contrarrevolucionario, crítico de la Revolución Francesa. Y la figura con la que se identifica López Velarde en la segunda estrofa del poema es precisamente con un Chuan. O sea, López Velarde va a decir su poema, va a elevar la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para arrancarle al epopeya un bajo, como un Chuan, o sea, como un soldado de Cristo, como un soldado religioso. Entonces, si esta declaración que está claramente expresada por López Velarde, lo que yo estoy en este momento diciendo no es algo que yo supongo, que tal vez, que quizá no. Si uno lee con cuidado esa estrofa y comprende el significado de la palabra Xuan, entonces uno se da cuenta de que López Velarde está haciendo de sí mismo un autorretrato como la voz, la máscara que va a desarrollar el poema. Entonces, bueno, para tratar de ver las cosas de una manera más simple, te diría que entonces no, el poema ya una vez que comprendemos esto en el comienzo, se convierte de entrada no en una celebración de la patria, no en una celebración de la revolución, no en una celebración de los héroes de México, no en una celebración simple y llana de las bondades del mundo que está por venir, creado por la revolución. No, aparece como una advertencia y sobre todo como una dura crítica. Es decir, la Suave Patria es al mismo tiempo un canto duro contra la patria que está a punto de cuajar en la revolución y que finalmente así va a cuajar, porque México, después de la revolución, va a engendrar un Estado exitoso, ciertamente, que va a lograr transformar al país, que va a satisfacer ciertas necesidades, pero que al mismo tiempo va a crear un Estado profundamente autoritario, profundamente extraño. Es muy difícil clasificar al Estado mexicano. Creo que la mejor clasificación que se ha hecho del Estado mexicano la hizo Octavio Paz cuando llamó al Estado mexicano el ogro filantrópico. El Estado mexicano era eso, un ogro, con todo lo terrible que significa ser un ogro, pero al mismo tiempo filantrópico, que realizaba, no algunos, a veces muchos actos filantrópicos en favor de la sociedad mexicana o del pueblo mexicano, pero que
pero que todo estaba realizado desde esta cima de autoritarismo, de machismo, de posesión de la verdad, de avasallamiento, ¿no? Y que tiene una cosa hierática, ¿no? Por eso es tan simplificador que en la actualidad se diga que nunca había habido críticas en contra del poder. Cuando los intelectuales mexicanos han diseccionado al poder en México de una manera, pues, impresionante, solamente quienes pues no se interesan en buscar o en leer, no se dan cuenta de eso, pero pues realmente la crítica del poder pues se ha hecho de aquí desde que surgió, desde el momento en que surgió. Eso es un hecho, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, me gustaría un poco, para entrar en materia en tu texto, hay algo que me interesó mucho. Tú haces una especie de, bueno, no, más bien comentas cómo López Velarde, pues realmente en su hacer poético, pues es casi una liga que va desde la edad de oro, digo, de los poetas del siglo de oro, no sé, Góngora, ¿no? Pero hasta las vanguardias. Él muere en los años 20 cuando surge la vanguardia, pero las vanguardias tal parece que no Las surgieron. vanguardias están a todo vapor, ¿no? Exactamente. Y parece que no surgieron tanto parecería como si habrían surgido por los tiempos más que por la vinculación entre los artistas del momento, porque artistas completamente desvinculados o lejanos en el tiempo, en el momento, espacialmente, pues, tuvieron accionares similares, ¿no? Pero esa liga a mí me parece muy interesante porque Suave Patria no es un poema político solamente, o no es eso, es realmente un gran poema, ¿no? Sí, definitivamente es un gran poema y además es un poema que surge, nace, aparece en el momento, es significativo eso, de la eclosión de grandes poemas universales alrededor de 1920, porque en 1922 aparece La Tierra Baldía, en 1920 aparece El Cementerio Marino, unos años un poco, bueno, unos 8 años antes había aparecido La Prosa del Transiberiano y Zona, La Prosa del Transiberiano de Blaise Cendrars y Zona de Guillaume Apollinaire. Hay varios poemas. En 1922 o 23 aparece un poema extraño en donde da un salto estético William Butler Yeats, el poema que se llama El regalo de Al-Rashid, y que son poemas largos en donde al mismo tiempo que hay una visión del mundo, vamos a decirlo así, renovada, al mismo tiempo hay una búsqueda muy intensa de carácter formal en el plano del lenguaje. O sea, son poemas en donde la aparición de una nueva visión del mundo va acompañada de una nueva visión del lenguaje. En unos casos más, en otros casos menos. Y en medio de todo esto también está, bueno, está La Tierra Baldía, pero junto a la publicación de La Tierra Baldía en 22, un año después de la aparición de La Suave Patria, en 22, igual que La Tierra Baldía, aparece pues, ese gran libro fundamental, eje del modernismo, que es el Ulises de Joyce. Y, digamos, guardando las diferencias y las proporciones, yo creo que todos estos textos, incluido el de López Velarde, tienen esto en común precisamente, que son visiones, nuevas visiones del mundo, visiones críticas del mundo, o sea, son visiones muy severas con lo que está ocurriendo y con el estatus del hombre en general, y al mismo tiempo nos ofrecen a nosotros como lectores una búsqueda formal de un lenguaje también nuevo. Entonces, tienen un lado
tienen la búsqueda, tienen la experimentación y tienen, junto a eso, un repertorio de recursos muy grande con los que están haciendo esta indagación. Entonces, eso lo puedes ver claramente en La Tierra Baldía, lo puedes ver claramente en esta gran obra desmesurada que es el Ulises de Joyce, y lo puedes ver en el Cementerio Marino, y lo puedes ver en el regalo de Al-Rashid, de Harun al-Rashid, y luego lo vas a ver unos pocos años más tarde, porque es a final, creo que en 28 es cuando aparece Tabaquería de Pessoa, y lo podías ver unos años un poco antes de 1920 con La prosa del Transiberiano de Blaise Cendrars y con Zona de Guillaume Apollinaire. Entonces, es muy interesante esto, darse cuenta de que la búsqueda formal no es exclusivamente una búsqueda formal, la búsqueda formal entraña la creación de una nueva visión del mundo, una visión que es crítica, porque eso es lo que vemos. Entonces, bueno, eso es lo que vemos incluso en el Ulises. El Ulises muchas veces, y lo vemos en La Tierra Baldía, no son simplemente poemas. Cuando los lee uno con cuidado y logra penetrar sus misterios, sus dificultades, que las tienen y muchas, de pronto aparece una visión a veces casi extremadamente realista. O sea, en contra de lo que se piensa, no son abstractos, ni son vagos, son profundamente precisos. Lo mismo pasa con La Suave Patria, pero al revés, porque La Suave Patria es muy engañosa. La Suave Patria, con el gancho que nos echa por delante López Velarde al decirnos la suave patria, parece que vamos a entrar en algo cómodo, mullido, fácil de entender, en donde nos vamos a sumergir en las llanuras verdes e iluminadas de nuestra patria. Pero no, en realidad va a establecer un contrapunto de crítica, yo diría casi feroz, en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo en su momento. Entonces, López Velarde juega con la sencillez, juega con la suavidad para esconder la complejidad, para esconder la oscuridad y para usar la ingenuidad como un medio de penetración de una mirada aguda y profundamente suspicaz. Y así es lo que ahorita pensaba justamente cuando ibas haciendo este recuento, pues, de estas obras, ¿no? De que surge La Suave Patria en ese momento por López Velarde, pero también por algo, por la situación, ¿no? Por lo que él, como un hombre, un poeta, un hombre sensible a lo que ocurría, pues tenía que expresar su insatisfacción y su temor ante lo que venía, ¿no? Ante lo que venía que bueno, como decías al principio, pudo tener muchas cosas buenas, pero que se impuso de una manera, pues, avasalladora, y que, pues viéndolo bien, también avasalló incluso en el ámbito artístico de alguna manera, ¿no? Por eso los muralistas se expresaron después de esa manera, casi como un realismo socialista, aunque eran unos enormes pintores, ¿verdad? Pero no dejaban pues ya de hacer un tipo de arte que cedía, ¿no? Cedía de alguna manera se aceptaba convertirse en la exposición del mensaje político, ¿verdad? Como ocurría en el realismo soviético, ¿no? En el realismo socialista, ¿verdad? Sí. Sí.
Entonces, en ese momento, la figura de López Velarde, pues aparece, o más bien viéndolo así, la figura de López Velarde se muestra de una manera, pues, Es sumamente que es muy interesante eso, porque yo sí, creo que la SOE Patria sí, como tú dices, si se puede decir de esa manera, se absorbió o fue absorbida por la visión muralística. O sea, la SOE Patria adquirió un cierto estatus del mural de la patria mexicana que había emergido un poco en el momento culminante y triunfalista, triunfal, no triunfalista, aunque fue triunfalista, pero triunfal de la revolución, ¿no? Y entonces parecía como si se sumaba a ese canto que uno encuentra claramente en Diego Rivera. O sea, los murales de Diego Rivera son muy hermosos y todos los disfrutamos, pero son triunfalistas y son maniqueos y hay una cosa que es un poco mentirosa, ¿no? Porque en esta visión de los buenos y los malos, como podemos ver en las escaleras del Palacio Nacional y en los murales de educación, pues es muy... hay una oposición falsa, ¿no? O que podemos cuestionar en todo caso. Y tal parece que el poema de López Velarde forma parte de ese movimiento de consagración de un proceso social y de una nueva manera de hacer las cosas en nuestra patria. Cuando López Velarde en realidad estaba muy preocupado por el abandono de costumbres que eran características y esenciales de nuestro país, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy importante. O sea, uno puede leer la SOE Patria un poco y se podría hacer un mural ingenuo de la SOE Patria. Es muy fácil hacer ese mural, porque puedes poner al principio a un tenor, a un bajo, luego puedes poner a un alguien que está en una selva mexicana con hachas, unas muchachas bailando, un pájaro carpintero, luego los sembradíos de maíz, unas minas. Puedes ir haciendo el mural al estilo Rivera de López Velarde y te quedaría un mural pues, bonito, así en esos colores pastel que usaba Diego Rivera. Pero el problema es que en López Velarde, abajo de esta velo luminoso, suave, terso, simple, ingenuo, hay una oscuridad. Y en ese sentido también te podría decir que es diferente al muralismo de Orozco, porque en Orozco no está este maniqueísmo de Diego Rivera, es más complejo. Además, la visión de Orozco es como más expresionista, ¿no? Como pintura propiamente dicha, ¿no? Aunque pues también en la de Diego Rivera hay una cosa como de caricatura expresionista, ¿no? A veces, muchas veces. Pero en Orozco hay un expresionismo profundo. O sea, Orozco como si está más cerca a veces como del expresionismo abstracto, que viene es con más garra, ¿no? Y en ese sentido estarías cerca de López Velarde, pero tampoco, porque estas oscuridades que nos muestra Orozco, él las presenta de manera inmediata. Y lo que hace López Velarde hace un tejido en donde están estas dos cosas, no jugando maniqueamente, sino creando un tapiz con un tejido muy extraño y muy original. Sí, es curioso que López Velarde después se convirtió, más bien, La Suave Patria se convirtió en el poema que se declamaba en todas las escuelas, como tú también lo comentas, creyendo que se estaba declamando un canto al triunfo de la revolución, ¿verdad?
Y cuando todos los que lo memorizaron y lo cantaron, pues en realidad estaban cantando lo O al contrario. triunfo, sino de la revolución de la sociedad que emergió de la revolución, de la sociedad antiporfiriana, ¿no? O sea, Sí, como si este es el canto a esta nueva sociedad, ¿no? sí, Bueno, o sea, fue transformado en eso. sí, así es. Y entonces, bueno, creo que esta es una invitación pues a leer otra vez a López Velarde de esa forma, ¿no? Es decir, creo que después de leer tu texto es muy, es muy útil regresar o antes y después, pues, ¿no? Retomar La Suave Patria y encontrar todas estas, esta multiplicidad de visiones de López Velarde y de interpretaciones que puede tener. No es una lectura fácil tampoco, ¿no? Tú mismo adviertes que hay figuras, hay retruécanos, hay expresiones que a veces no son totalmente comprensibles, Uh-huh. que requiere trabajo, ¿verdad? Pero creo que en el caso de tu texto es un apoyo, pues, para penetrar al poema. Mira, tocando este punto que estás mencionando, pero entrelazándolo con el anterior, a propósito de lo que uno se encuentra en La Suave Patria y esta aparente suavidad, simplicidad y ingenuidad del poema, López Velarde tuvo una conversación con su amigo Enrique Fernández Ledesma. Esa conversación no la conocemos por un escrito de López Velarde, la conocemos por el texto crítico que escribió Enrique Fernández Ledesma para el homenaje fúnebre. En ese texto, Enrique Fernández, que se llama nada más López Velarde, recuerda que en una conversación que tuvieron una conversación más o menos reciente, López Velarde le había dicho, porque creo que estaban hablando de la publicación de uno de sus poemas que había despertado cierto, vamos a decirlo un poco exageradamente, encono por ser un poco excesivamente barroco, un poco, porque López Velarde era un autor barroco, o sea, está lleno de expresiones extrañas, de atrevimientos verbales, no propios de una poesía así clásica, entre comillas, y mucho menos de una poesía de carácter nacional, ¿no? Sino que él era afecto a expresiones muy originales, muy agudas, pero a veces complejas. Entonces, lo habían criticado, no recuerdo exactamente el poema, se me escapa, que había, creo que publicado en una revista, o no sé si era una crítica a zozobra, de pronto pienso, no sé si era una crítica al Candil, que es muy barroco, o alguno de esos poemas, y López Velarde le dijo, y esto es recuerdo de Enrique Fernández Ledesma, que está escrito en su texto homenaje fúnebre a López Velarde, que se llama López Velarde, y que Enrique Fernández Ledesma más o menos recuerda diciendo que le dijo, he de escribir un poema tan simple que los desconcertará. Nunca sabrán que en ese poema no les dejé ver sino lo que yo quise que vieran. Es una confesión muy interesante. Claro, es una confesión que nos llega por Enrique Fernández Ledesma, pero Enrique Fernández Ledesma era gran amigo de él, lo conocía muy bien, y gracias a él tenemos muchas, no pocas, tenemos acceso a no pocas ideas importantes del pensamiento de López Velarde, que yo creo que son las indicaciones de Fernández Ledesma tienen un valor significativo en ese sentido. O sea, nos dejan ver la manera como pensaba muchas cosas López Velarde. Entonces, o sea, ¿qué significa eso que he de escribir un poema tan simple que los desconcertará? Y nunca sabrán que en este poema no los dejé ver sino lo que yo quise que vieran. O sea, si uno analiza esto, dice, o sea, voy a hacer un poema tan simple que los desconcertará. O sea, si piensas, bueno, lo va a desconcertar porque, pues como él hace poemas complejos, ahora los hizo simple. Y luego dice, nunca sabrán que yo les dejé ver únicamente lo que yo quise que ellos vieran. O sea, entonces va a haber algo que se ve, pero hay algo que no se ve.
Bueno, yo creo que esta frase es muy importante, porque yo creo que ese poema simple, suave, terso, ingenuo, es, en apariencia, es La Suave Patria. La Suave O sea, Patria. ese poema, él escribió ese poema para desconcertar. Además, él sabía, porque no se sabe de manera exacta si él escribió el poema por iniciativa propia para el año de 1921, para celebrar la caída de México Tenochtitlan y celebrar la independencia. O sea, si él tenía esa fecha, más que para celebrar, si él tenía esas fechas como puntos fundamentales para publicar su poema, o si le pidieron que colaborara con algún texto para rememorar esas fechas históricas. Muy probablemente la combinación de dos cosas. Yo creo que le pidieron el texto, porque además en esos años él estaba muy necesitado de dinero. Prácticamente, o sea, 1920, no tenía trabajo, daba clases, se la pasaba muy mal, su familia dependía de él, estaba en una situación económica complicada. Pero no quería, le ofrecieron colaborar con el gobierno de Obregón. Él no podía colaborar con el gobierno de Obregón porque Obregón había asesinado a Carranza y él había sido un colaborador convencido también, o sea, como había sido un seguidor de Madero, luego fue un seguidor de Carranza. Y entonces vio el asesinato de Carranza como una monstruosidad. Entonces, cuando le ofrecieron trabajo, en el gobierno, los amigos le dijeron que le iban a conseguir, él se negó. Y finalmente le pidieron sus amigos que por lo menos aceptara colaborar con la revista El Maestro. Y lo aceptó, porque era la revista que patrocinaba desde la Universidad Vasconcelos. Entonces él podía colaborar en ese caso, ¿no? Aunque Vasconcelos estaba muy ligado en ese momento con Obregón, ¿no? Entonces, muy probablemente le pidieron el poema, muy probablemente él aceptó por necesidad, pero también muy probablemente él aceptó porque era una oportunidad para no solo plantear sus enormes diferencias con la Revolución Mexicana, sino para plantear sus diferencias y su indignación ante Álvaro Obregón, que asesinó a Carranza. Entonces, bueno, es muy interesante es muy importante tener en cuenta esta frase que nos hace llegar Enrique Fernández Ledesma, porque probablemente es la clave, es una de las claves del poema. Otra clave del poema me parece que se encuentra en el texto que también publicó bajo las mismas razones, porque La Suave Patria aparece en el número 3 de la revista El Maestro, que apareció en los últimos días de junio, después, o en los principios de julio, no sé. Yo no he podido, no se sabe exactamente qué día apareció, pero apareció después de la muerte de López Velarde. López Velarde entregó su texto, porque así lo firmó, el 24 de abril de 1921. O sea, él vio las galeras del texto y lo firmó, le dio el visto bueno. O sea, firmó el texto, La Suave Patria, para la publicación en el número 3 de la revista El Maestro. Pero en el número 1, o sea, 2 números antes, ya había colaborado. O sea, en el primer número de la revista El Maestro también colaboró, y colaboró con un texto que es clave para entender el pensamiento y la actitud, tanto estética como crítica, de López Velarde, que es La Novedad de la Patria. Y en ese texto hay una parte donde él dice que él no va a hacer una épica, yo lo estoy traduciendo, no lo recuerdo literalmente, pero él dice, yo no voy a hacer una épica hacia afuera, yo voy a hacer una épica hacia adentro. Y esa épica hacia adentro, en La Suave Patria se llama, o tiene el nombre, o aparece el nombre cuando él dice, diré con épica sordina, la patria es impecable y diamantina. O sea, la épica hacia adentro es la épica, diré con épica sordina, es la épica con sordina, que es una épica hacia adentro. Aquí hago una pequeña
creo que es importante hacer un pequeño paréntesis. A mí me parece que el concepto de una épica hacia adentro es un concepto muy interesante porque nos permite explicar de una manera cabal, de una manera yo creo que lucida, en qué consisten muchos de los grandes poemas que se escribieron en el siglo XX, que tienen una grandeza, podríamos decir, indiscutible, y que por lo mismo podemos decir que tienen una grandeza épica, como El cementerio marino, como La tierra baldía, o como las elegías de Rino, que también se publicó en esas fechas, alrededor de 1920. Cuando uno lee esos poemas, uno no está leyendo poesía lírica, o sea, la expresión de puros sentimientos, vamos a decir así, subjetivos, amorosos, así, sin gran trascendencia, con gran trascendencia para quien lo dice, pero no para, digo, muy subjetivos, no. Cuando uno lee El cementerio marino, cuando uno lee La tierra baldía, cuando uno lee las elegías de Rino, está frente a una grandeza, claro, está frente a una grandeza interior. Ese es el punto, subjetiva, llena de una, a veces de desasosiego, como diría Pessoa, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos poemas que nos ofrecen de manera inmediata en su lectura, ya en nuestros sentidos, una extraña grandeza, una grandeza interior, es lo que López Velarde llamó una épica hacia adentro. López Velarde es, bueno, es visto en general, ya lo hemos dicho, como el poeta nacional en primer lugar, pero también como el poeta nacional en un momento dado, ¿verdad? De la historia, pero también como eso, como un poeta, un lírico, como se diría antes, ¿no? Pero además de eso, y lo dicen otros, tú lo citas en tu texto, pues también era un pensador, ¿no? Un pensador que desarrollaba, digamos, en textos breves, en prosa, en una prosa realmente magistral, pues reflexiones profundas, ¿no? Y pues por eso es que La suave patria no es una, no es ese mero, por esa razón La suave patria no es ese canto simplemente a bucólico, bueno, nacionalista, pintoresco, ¿no? Sino está revestida de esa profunda, muy profunda reflexión, porque López Velarde era un verdadero poeta y un verdadero poeta hace las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, yo te diría que esto que estás diciendo, sí, bueno, López Velarde para la poesía mexicana, pues no cabe la menor duda que hay en él algo que tocó profundamente lo que podríamos llamar quizá de manera no desatinada la metafísica de las costumbres en México. O sea, él detectó ciertos gestos, ciertos rasgos que constituyen una metafísica de las costumbres en la que nos encontramos todos envueltos en mayor o menor medida. Pero por otro lado, yo creo que él también representa, porque así lo vio Octavio Paz, y lo vio creo que con toda razón y con la lucidez que lo caracterizaba, como el primer poeta moderno en México. Y lo vio, y era el primer poeta moderno en México, pues simple y sencillamente, como ha sido explicado en muchos lugares, y en varios de ellos siguiendo el punto de vista de Octavio Paz, porque era un poeta crítico. O sea, López Velarde no era un poeta ingenuo, no era un poeta naif, un poeta con una concepción muy clara de lo que estaba haciendo y con un punto de vista refinadísimo del papel del arte en la conciencia. Entonces, yo creo que es absolutamente correcto, es nuestro primer poeta moderno precisamente porque es un poeta crítico, porque
porque su visión del mundo es crítica y porque su visión de la elaboración estética también es crítica. Es decir, y en ese sentido, ahorita de pronto me viene el pensamiento que expresó de manera muy atinada y muy clara y de manera fundamental Javier Villarrutia, en el León, que acabó titulando como El León y la Virgen, de que la poesía de López Velarde era poliédrica. Sí, yo creo que ese es el punto fundamental. La poesía de López Velarde es poliédrica, por eso tiene tersura, tiene suavidad, tiene aparente ingenuidad, pero está llena de oscuridades, está llena de cofetichismo, está llena de complejidad y está llena de un sentido crítico. O sea, es un poliedro en donde hay muchas caras. O sea, no es simplemente lo simple y lo complejo abrazado, sino que están otras caras más que la atraviesan: el erotismo, el humor. Al triste y al feliz dices que sí para que prueben en tu lengua de amor la picadura del ajonjolí, algo así, se me escapa un poco el verso. Pues es que eso es gracioso y chistoso, ¿no? Al triste y al feliz dices que sí para que prueben en ti la picadura del ajonjolí. Además, un maestro en el uso de la rima monorrima, ¿no? O sea, siempre está haciendo rima. En la mayor parte de los poetas, el uso de la repetición de una rima casi siempre es un tropiezo, un error, una torpeza. En López Velarde siempre es siempre es clavar el dardo en donde lo tiene, en el centro de lo más sensible, ¿no? Él está lleno de ese tipo y además se permite el dislate. Yo creo que precisamente por esa razón, a veces uno puede decir que en López Velarde hay atrevimiento y a veces una audacia excesiva y hasta exceso. Digo, algunas rimas, a veces tú puedes decir, bueno, la llevó al extremo, pero jamás, ahora es como dice la gente coloquialmente en nuestro mundo, jamás de los jamases es descuidado. Nada se le va. Y yo, por otra parte, volviendo al poema, lo que es muy interesante en La Suave Patria, conforme uno lo va leyendo con cuidado, va uno descubriendo que está lleno de correspondencias, que yo creo que no son casuales, que fueron planeadas minuciosamente. Y aquí nos podemos también desviar a una cosa que dijiste también al principio, de los que han explicado la poesía de López Velarde de la manera como lo sé, que está la famosa expresión de José Luis Martínez, que es muy acertada, el taller López Velarde. Y si uno revisa el taller López Velarde, si uno va al taller López Velarde, sobre todo gracias a la inteligencia y a la bonomía de José Luis Martínez, y ve cómo, porque él recuperó textos en donde se ven cómo iba corrigiendo, uno advierte que todas las palabras que ponía las iba poniendo con sumo cuidado, estudiando, buscando el vocablo que necesitaba. O sea, él encontró que a veces tiene poemas en donde están casi todos los versos, pero de pronto no solamente no encuentra la rima para hacer la rima que quiere, entonces lo deja en blanco. Hace el poema, pero no pone el adjetivo, no pone el sustantivo o no pone el verbo. Y luego a veces deja el blanco en medio. Entonces ya está el poema, pero ha dejado blancos para encontrar las palabras precisas. No lo rellenó, lo dejó el vacío, dejó el silencio para encontrar el término exacto. Y yo creo que en La Suave Patria este proceso fue muy intenso y además que ocurrió muy rápidamente, porque tenía que entregar el poema para la revista, y además porque le interesaba muchísimo que se publicara lo antes posible en ese año fundamental, en donde la naciente política oficial rimbombante de nuestro país iba a comenzar su retórica característica y aturdidora, y él sabía eso, lo intuía, y tenía una necesidad enorme de decir su verdad, de expresarla de una manera crítica, porque
porque eso es lo que él hacía frecuentemente en términos estéticos, porque él es un poeta muy en la línea de la poesía, de la gran poesía moderna, no solamente del modernismo del siglo XX, sino del simbolismo del siglo XIX y principios del XX, que usaba recursos crípticos en sus poemas, en unos más, en otros menos, ¿no? La Suave Patria sí es un poema que está llena, si no lleno, que nos ofrece nos ofrece una composición críptica. Me gustaría ahora que pasáramos un poco a algo fundamental, ¿no? Que es pues la actualidad del poema, ¿no? A la actualidad del poema, pero no sé si algo que también es muy actual, es decir, un poco antes de llegar de lleno a ello, me llama mucho la atención que una parte de tu texto lo dedicas a cómo López Velarde piensa lo femenino, la mujer, eh, y eso me parece algo muy actual, ¿no? Me parece algo muy actual en estos momentos en que está un replanteamiento, pues, de esa forma, de esa interacción entre lo masculino, lo femenino, en fin, no sé cómo decirlo, es un terreno muy resbaladizo, ¿verdad? Pero López Velarde, creo que como muchos otros hombres, pensando en lo masculino, también lo vieron en otras épocas, ¿no? Pero López Velarde fue uno de ellos, ¿no? Esta forma de tomar lo femenino, ¿no? De darle ese lugar fundamental, ¿no? Sí. José Juan, la Suave Patria él la ve como una mujer. O sea, la patria que él reivindica es una patria femenina. ¿Y por qué reivindica la patria como una mujer? Porque reivindica el carácter de la mujer, la suavidad de la mujer, la entereza de la mujer, la gracia de la mujer, en oposición a los métodos brutales del hombre, o sea, en oposición a la violencia, en oposición al machismo. O sea, López Velarde ve en la mujer una forma de asociarse en el mundo de nuestra vida, no solamente mucho más amable, sino más inteligente y más civilizada. Él en alguna parte de mi libro yo cito algo que dice, yo no me encuentro sino a través de la mujer, pero lo dice de manera mucho más inteligente. Su prosa y sus frases siempre a veces son casi aforismos. O sea, y esto es muy interesante porque él descubría el mundo a través del movimiento, de la manera de estar de la mujer en el mundo. O sea, él entrevió que allí había una metafísica por desarrollar ampliamente, aunque de alguna manera existía esa metafísica, porque en la poesía mística las mujeres habían tocado de esa manera, o sea, la había tocado Santa Teresa y muchas de las poetas místicas, Hadewig de Amberes, que probablemente es la primera que escribe en 1230, 1240 sus 44 canciones. Y comienza la poesía mística y que entonces el acercamiento a Dios es muy interesante. La mística desarrollada en muy buena medida por las mujeres es un acercamiento a Dios amoroso, no es un acercamiento flagelante a la manera de las órdenes dominantes cristianas, sino que es una entrega de una naturaleza muy distinta. Entonces, López Velarde tenía muy claro esto, que en la mujer había una metafísica muy distinta que había que buscar, ¿no? Que claro, esa metafísica implicaba, no es que excluyera al hombre, pero que si uno ponía el acento en eso, si uno ponía el acento entre gritos y risas de muchachas, si uno descubría el universo que estaba ahí escondido en términos de relación con el mundo y relación con el otro,
surgía algo desconocido. Y él todo el tiempo estaba observando eso y él lo dijo, yo me dejo guiar por la mujer. Y dijo, en las cuestiones fundamentales uno debería dejarse guiar por la mujer, así lo dijo. Que yo creo que él, por eso que es lo que estamos viendo ahora, que cuando las mujeres gobiernan, si hay un cambio, porque muchas veces, aquí perdóname, ya no estamos yendo a otro tema, pero lo estamos rozando, pero porque muchas veces hay mujeres que dicen, no, es que son mujeres que actúan como hombres. Bueno, eso es verdad, pero el hecho de que una mujer esté en un puesto de decisiones cambia todo. Porque somos nuestro cuerpo. Y la manera como la mujer aborda el mundo, o sea, si el hombre aborda el mundo desde su cuerpo, y todo lo que le impone al hombre es su cuerpo, pues la mujer hace lo mismo. Entonces, aunque en la mujer haya ideas que vienen del mundo patriarcal, finalmente el cuerpo es el que habla. Siempre lo que habla en nosotros es el cuerpo. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en el mundo, que los gobiernos dirigidos por mujeres no están dominados por el mundo patriarcal, que sí le imprimen una diferencia fuerte y que en un proceso lento están transformando poco a poco las instituciones, que además, fino entre comillas, Juan José, porque digamos, el cambio que hemos sufrido en el siglo XX y ahora en el XXI, en términos de las relaciones de hombre-mujer y de todas las relaciones, pues nos parece muy lento, pero si pensamos en toda la historia anterior, pues es muy rápido, ¿no? Claro, todos quisiéramos que fuera en instantes, pero es un instante a final de cuentas, un siglo, siglo y medio, 2 siglos, al gran final, como dicen, va a ser un instante. Así es, así es. Y por eso digo, por eso mismo en tu texto al final hablas de lo que sería el mensaje global por decirlo como mensaje, ¿no? De la Suave Patria o de López Velarde, lo dices algo así como no excluir de la solución a lo íntimo, lo ideal y lo femenino, ¿no? Esos tres partes, ¿no? Que es un poco lo que ahorita acabas de decir. Ahora, yo creo que todo esto, porque yo creo que a ti te interesa que yo toque ese punto, es que yo creo que La Suave Patria es una crítica a su momento histórico, a la Revolución Mexicana, a la violencia de la Revolución Mexicana, a los caudillos de la Revolución Mexicana, a Álvaro Obregón, al machismo de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero yo creo que no solamente es un mensaje para su época, yo creo que es un mensaje para la nuestra, y más ahora que tenemos un gobierno que es autoritario, machista, no entiende a las mujeres, aunque todo el tiempo escuchamos en el gobierno actual que sí las entiende, no las entiende, y no las quiere entender. Y además, pero todo esto proviene de que precisamente está imbuido de la mística, entre comillas, del caudillismo. De hecho, lo que estamos viendo es un gobierno que quiere regresar al país a las formas anteriores a la nueva democracia mexicana. O sea, nos quiere regresar a la política de la pirámide, como dijo Paz. O sea, otra vez un Tlatoani allí arriba decidiendo todo como si estuviera conectado con una verdad universal. Y en el caso actual, en el gobierno actual, pues eso es lo que tenemos. O sea, un hombre que cree que tiene todas las verdades del mundo y que ya decide todo, ¿no? Y las consecuencias para el país ya comenzaron a ser muy graves, porque ya dejando de lado que no crece el país, dejando de lado que tenemos uno de los resultados más terribles en términos de la pandemia, lo que está ocurriendo en el plano de la violencia no es lo que ocurrió en el gobierno anterior ni en el antepasado. Esto que está ocurriendo ahora ya es otro nivel de violencia. O sea, de las bandas criminales ahí organizándose de manera fuerte, ahora estamos pasando a ejércitos. Este gobierno ha permitido que eso surja.
Y probablemente cuando este gobierno termine, el país va a estar a punto de estar dominado por ejércitos regionales, de criminales, un poco lo que sucedió en Colombia, claro, con las características mexicanas, ¿no? Entonces, es muy grave lo que está pasando. Y todo producto de una política autoritaria, de una política caudillista, de una política en donde el hombre fuerte, que tiene toda la verdad, todas las verdades, y que nunca se equivoca, y que interpreta al pueblo con sus dones inenarrables, está conduciendo al país a la peor versión del machismo. Y esa es la actualidad de la suave patria, justamente, ¿no? Y es la suave patria, porque la suave patria está en contra de eso. La suave patria es un, no quiero decir discurso, un poema crítico que está tratando de llamar la atención sobre la necesidad de no caer en la violencia, ¿no?, de los caudillos. Y bueno, ahora, te diría que, me imagino que para terminar, pues en el poema hay 3 mensajes ocultos. El primer mensaje está en la segunda estrofa del poema, como ya te dije, en la palabra Chuan. O sea, López Velarde, en el proemio, se ve a sí mismo como un Chuan, es decir, como un soldado bretón, pro-borbónico, contrarrevolucionario, crítico de la revolución, digamos, en el plan, o sea, de un Chuan crítico de la revolución francesa, pero actualizado, crítico de la revolución mexicana. Entonces, ese es el primer mensaje. Navegaré por horas civiles con remos que no pesan, porque yo voy como el correo Chuan, yo López Velarde voy como el correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Esta anécdota está sacada de Barbey de D'Aurevilly. Luego, el segundo mensaje está en el intermedio. Cuando dice, joven abuelo, permíteme loarte, escúchame loarte, único héroe a la altura del arte. Esto que parece una frase y un verso gratuito, y como si no tiene trascendencia, tiene un peso muy grande, porque está diciendo que en México no hay héroes verdaderos y que no los hay en la revolución. O sea, está descalificando, no es un héroe Hidalgo, no es un héroe Morelos, y no lo son Villa, ni Zapata, ni Obregón, ni todos los demás. O sea, no hay, ni siquiera Madero lo pone como un héroe. No hay héroes. O sea, es una visión a rajatabla, si lo ves desde esta perspectiva, ¿no? Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclínase el rosal. Al idioma del blanco tú imantas. Y es surtidor de católica fuente. O sea, acá Cuauhtémoc es un surtidor de católica fuente. Y al decir esto, ¿qué está haciendo? En este retrato que está produciendo sobre Cuauhtémoc, a Cuauhtémoc lo transforma en un mártir cristiano. Eres surtidor de católica fuente, que de responsos llena el victorial zócalo de cenizas de tus plantas. El tormento de Cuauhtémoc es un martirio cristiano. Pero podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero él es, como dice muy bien Gabriel Said, un vanguardista católico. Y finalmente, en la segunda parte, en esta parte donde cómo comienza. Si la primera parte, o sea, el poema tiene un proemio, una primera parte, un intermedio y una segunda parte. La primera, una vez que pasa el proemio, donde está el autorretrato de López Velarde, donde él se hace un autorretrato como Chuan, viene la primera parte. Y la primera parte es que dice: patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. O sea, está haciendo un retrato del paisaje de México como si Adán estuviera nombrando
su paraíso con algunas penurias, porque ahí está la mutilación del territorio nacional. Bueno, eso es en la primera parte, o sea, la primera parte es como la visión adánica de México. Pero en la segunda parte, o sea, después de que pasa el intermedio, donde está ya no el autorretrato, sino el retrato como mártir de Cuauhtémoc, ahora viene en la segunda parte, la última parte del poema, la patria femenina, porque dice, suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Y entonces, a partir de eso, o sea, por eso vale la patria, por el río de las virtudes de tu mujerío. O sea, esto que de lo que estamos hablando es, o sea, la verdadera naturaleza profunda y la riqueza profunda de esto no es la adánica, es, si se voy a inventar una palabra para jugar, no adánica, sino la que, bueno, la que proviene de Eva. Pero Eva, si lo inviertes, es ave. Si lo sigues invirtiéndole, dándole más vueltas a la tuerca, es el Ave María. De tal manera que casi al final del poema dice él, suave patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. Igual, es igual de feliz el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, suave patria. O sea, está hablando del rosario. O sea, la felicidad de la patria, la clave de la patria, patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. Entonces viene la comparación con el rosario. Y aquí una cuarta cosa que es interesante. El poema tiene 153 versos y 33 estrofas. El número 33 tiene tiene un valor interesante porque López Velarde escribió el poema cuando tenía 33 años. O sea, probablemente lo está reduciendo a su edad. Las estrofas las ha compuesto para que queden así. Yo creo. Y por otra parte, es la edad a la que muere Cristo. Pero si uno analiza el poema con cuidado, se da cuenta que él juntó, y si uno separa, vamos a decir, por los complejos metafóricos que están dentro del poema, lo que uno separa son, yo prácticamente separo 50 estrofas, o sea, las 50 estrofas del rosario, las 50 cuentas del rosario. Entonces, esto es muy importante porque el poema en un primer nivel aparece como un poema civil, donde un tenor va a cantar a la manera de un bajo para arrancar al epopeyo de un bajo. Luego, después va a enumerar las riquezas del país, las va a describir, luego va a hacer un retrato de Cuauhtémoc y luego va a hacer una enumeración de cómo son las mujeres en México, vamos a decir, ¿no? Pero si uno ve con cuidado, si uno vuelve a hacer una lectura, uno entonces descubre que este retrato que está al principio no es simplemente un retrato de López Velarde, donde él se describe, yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, voy a alzar la voz a la mitad del foro, o sea, en donde él se transforma de tenor en bajo, sino que además se transforma en chuan. ¿Y eso qué significa? Se transforma en un soldado religioso. Y luego, si nos fijamos, la primera parte es una enumeración adánica de las riquezas de México, el intermedio es Cuauhtémoc transformado en un mártir cristiano, y la segunda parte es la alusión a las aves que están, a las evas que están en las aves del rosario. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice que abajo del poema civil hay un poema religioso que está corriendo, están mezclándose muchas aguas de muy diverso carácter, pero fundamentalmente que hay una trenza entre lo civil y lo religioso.
y que el poema, desde un punto de vista, además, es la visión, es el punto de vista crítico de López Velarde, que era un católico liberal de vanguardia. Pues no, pues muchas gracias, Víctor Manuel. Creo que ojalá que cumplamos con el afán de que se acerquen a tu texto, que por cierto, bueno, pues eso es lo que habría que comentar. ¿De qué manera pueden los interesados obtenerlo? Me imagino que la Universidad Autónoma de Querétaro lo distribuye. Sí, yo voy a, sí, y está en librería, sí llegó a librería, sí, en los péndulos lo pueden pedir y tal vez lo encuentren. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Víctor Manuel, y por este festejo del Real López Velarde y de la Real Suave Patria, diría yo. No, al contrario, yo te agradezco mucho la invitación y pues, le agradezco a tu público y a toda la gente que colabora contigo, que haya sido posible esta conversación. Pues para mí también tiene mucho sentido y que te la agradezco mucho, Juan José. Y bueno, deseo que el público, ojalá que le resulte interesante. Eso estoy seguro. Bueno, pues muchas gracias y pues hasta la próxima. Un abrazo.